SQL, lenguaje estructurado de consultas, es el lenguaje utilizado para la gestión de bases de datos relacionales, es decir, datos que se interrelacionan entre. Mediante este lenguaje es posible crear, actualizar, leer o eliminar datos de una base de datos a través de ciertos comandos. Bienvenidos a la parte 2 de conceptos básicos de SQL. La primera parte se encontrará en la descripción de este video. Comencemos. Para abordar los conceptos que se verán en este video, vamos a crear un ejemplo práctico. Supongamos el caso de Rappi. Rappi es una compañía multinacional colombiana basada en una plataforma tecnológica que conecta a los usuarios con servicios de entrega a domicilio en tiendas. Principalmente, los datos que puede contener la aplicación van a estar divididos en clientes, repartidores, tiendas, pedidos y productos, entre otros muchos, pero vamos a dejar estos para el ejemplo, así que creemos cada una de las tablas. Los clientes realizan los pedidos. Rappi debe tener al menos la información básica del cliente, como ID, nombre, dirección, ciudad, teléfono, email. Recordemos que al crear la tabla establecemos el nombre de la tabla, en este caso clientes, y cada atributo con su tipo de dato. Dejemos por ahora estos, aunque también puede que se incluya la geolocalización en tiempo real, método de pago o muchas otras. Los repartidores por su parte deben contar con ID, nombre, ubicación actual, teléfono, entre otros. Las tiendas cuentan también con un identificador que puede que se asigne automáticamente, por ejemplo a través de la cláusula autoincrement, que irá incrementando conforme se crean las tiendas. Van a tener un nombre, una dirección, una geolocalización. Los pedidos tendrían que incluir información como el cliente, la tienda, el repartidor, el precio, la ubicación de los 3 usuarios, la fecha del pedido. Sin embargo, esta estructura relaciona datos de otras tablas, por lo que más adelante veremos qué pasa con estos datos. Finalmente, los productos deben tener un ID, un código de barras, un nombre, una descripción, una tienda de procedencia, cantidad disponible, un precio y también seguramente incluirá imágenes, pero en este caso no nos interesa. Bien, una vez ha sido creada la base de datos, vamos a agregar algunos datos mediante el comando insert. Una vez llena la tabla, ahora sí podemos empezar a ver los conceptos de este video. Continuando con los operadores de comparación de la parte 1, tenemos el operador mayor o igual. Este comparador nos permitirá entonces seleccionar todos los datos que sean mayores o iguales a una cantidad determinada. Por ejemplo, en los productos vamos a buscar aquellos productos cuyo precio sea mayor o igual a 50,000 pesos. Para ello vamos a escribir select, el asterisco para indicar que traiga todos los campos de la tabla, productos donde el precio sea mayor o igual a 50,000. Como resultado de esa consulta vamos a obtener todos los productos cuyo precio sea 50,000 o mayor. Comparador between. Este comparador permite encontrar datos dentro de un rango de valores. Por ejemplo, si queremos saber qué productos se encuentran entre 20,000 y 50,000 pesos, podemos escribir seleccionar todos de la tabla productos donde el precio esté entre 20,000 y 50,000. Entonces el between va con un operador lógico AND para especificar el rango de valores y obtendremos todos los productos cuyo precio está entre 20,000 y 50,000, incluyendo estos valores. Estos operadores también pueden aplicarse a fechas, por ejemplo, para ver los pedidos que se realizaron entre el 1 y el 28 de febrero podemos escribir seleccionar todos de la tabla pedidos donde la fecha esté entre el 1 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2023. Se deben escribir en ese formato. La base de datos nos traerá todos los datos entre el 1 de febrero y el 28 de febrero. El operador like permite realizar una búsqueda de datos en columnas de texto a través de expresiones regulares. Las expresiones regulares son una especie de arreglo de caracteres para especificar un patrón de texto. La forma más sencilla de este operador es, por ejemplo, para buscar nombres que empiecen por J. Seleccionamos todos de la tabla clientes donde el nombre sea J y en este caso el símbolo porcentaje indica que después de la J puede haber más cosas.
Otro ejemplo puede ser para buscar correos electrónicos de un dominio específico, por ejemplo Gmail. Entonces seleccionar todos de la tabla clientes donde el email sea de la forma algo que vaya antes de Gmail y algo después. Entonces nos traerá todos los resultados de Gmail. Finalmente, el operador IN permite realizar una condición en la que se incluyen varios valores. Por ejemplo, para seleccionar entre los clientes los que provienen de Bogotá, Medellín y Cali, podemos escribir seleccionar todos de la tabla clientes donde la ciudad esté entre IN, para decir entre los valores que están entre el paréntesis, es decir, Bogotá, Medellín o Cali. Entonces, los resultados que obtendremos son todos los clientes que pertenecen a estas tres ciudades. Vamos ahora con funciones de agregado. Hay bastantes, se puede consultar todo en Microsoft Learn, pero aquí vamos a ver las esenciales. Count permite contar el número de filas que cumplen con una condición. Por ejemplo, cuántos productos en la base de datos tienen un precio mayor o igual a 50.000. Por lo tanto, tomando la consulta que hicimos anteriormente, tenemos, esta era la consulta anterior, reemplazamos el asterisco por la función count. Lo que nos va a responder la base de datos es una celda con el número de datos que cumplen con aquella condición. Este tipo de función se puede combinar con cualquiera de los operadores de comparación de la condición. La función ABG, que viene de average en inglés, o promedio, permite traer el promedio de los valores numéricos de una columna. Por ejemplo, el promedio de precios de todos los productos podemos consultarlo como select, la función, la columna a la que vamos a consultar y la tabla. Nos responderá con el promedio de los precios. Este resultado es una nueva tabla con un atributo. Inclusive podemos cambiar ese nombre del atributo. Para ello escribimos la misma consulta y le agregamos as y el nombre que va a tener esa columna. Obtendremos de nuevo la tabla con el nuevo título que le colocamos. La función sum nos permite realizar la suma de una columna completa. Especificamos la función sum y como parámetro escribimos la columna. Podemos añadir también una condición, por ejemplo, cuando el precio sea menor o igual a 10.000. Así que vamos a seleccionar la suma de la columna precio de la tabla productos cuando el precio sea menor o igual a 10.000. Nos devolverá una tabla con la suma de los precios que son menores a 10.000. Finalmente, las funciones max y min. Estas funciones simplemente devolverán el mayor valor o el menor valor de una columna. Por ejemplo, si queremos saber cuál es el producto más caro de la tabla productos, escribimos select max y dentro como atributo la columna que vamos a evaluar, en este caso el precio de la tabla productos. Obtendremos el producto más caro de la tabla productos. O por ejemplo, que queramos buscar cuál es el precio más barato de la Coca-Cola, por ejemplo. Seleccionamos el mínimo precio de la tabla productos donde el nombre sea, y aquí vamos a ver el operador like Coca-Cola, porque pueden haber diferentes formas en la que está la Coca-Cola en el nombre, y obtendremos el producto de menor precio de la Coca-Cola. Vamos ahora con consultas de selección. Una consulta de selección es una operación en SQL que nos permite seleccionar datos de una o varias tablas en base a ciertos criterios o condiciones. Es decir, podemos hacer preguntas a nuestra base de datos y obtener respuestas específicas en función de lo que estamos buscando. Por ejemplo, si solo queremos obtener ciertos parámetros de una tabla, podemos escribir, seleccionar el nombre y el correo de la tabla clientes. Únicamente nos va a traer la columna de nombre y correo. La cláusula where nos permite seleccionar aún más los datos, por ejemplo, el nombre y el correo de los clientes cuando la ciudad sea Bogotá. Otra cláusula importante en la selección es group by, que permite agrupar los datos por alguna característica. Por ejemplo, vamos a obtener una tabla del promedio de precios agrupado por una tienda. Seleccionamos el precio promedio y la tienda de la tabla productos y agrupamos los datos por tienda.
Otra cláusula importante es order by. Permite ordenar los datos en orden ascendente o descendente. Por ejemplo, para el precio en orden descendente, escribimos seleccionar todos los datos de la tabla productos, ordenarlas por precio de forma descendente. También la cláusula top permite seleccionar un cierto número tope de resultados. Por ejemplo, los primeros 10 resultados. Estos deben ir acompañados generalmente de group by o order by, así que seleccionemos los primeros 10 productos organizados de forma ascendente. Para ello escribimos select top, el número de tope, que en este caso es 10, los campos que vamos a mostrar, nombre y precio de la tabla productos, y que estén organizados por el precio de forma ascendente. Finalmente, vamos a ver dos conceptos fundamentales en las bases de datos relacionales, la llave primaria y la llave foránea. Para empezar, ¿qué es una llave primaria? En términos simples, una llave primaria es un campo o conjunto de campos en una tabla que identifica de manera única cada fila en esa tabla. Es como un número de identificación para cada fila. Por ejemplo, si tenemos la tabla de clientes, la llave primaria podría ser el número de identificación único de cada cliente. Ahora, hay dos formas de agregar esta llave primaria a la base de datos. Una de las formas es en el momento de la creación de la tabla, así que vamos a la consulta de creación de la tabla y agregamos al final de la consulta primary key y el nombre de la columna que será la llave primaria, en este caso ID en nuestra llave primaria. La otra forma de añadir una llave primaria es a través del comando alter table. Para ello escribimos alter table, la tabla que vamos a adicionar, en este caso clientes, add primary key, añadir llave primaria a el atributo ID. Así que vamos a añadir las llaves primarias a las demás tablas. En el caso de la tabla de clientes, el ID es único. No tenemos problema puesto que es el número de identificación. Sin embargo, en las otras tablas es aconsejable que la columna que va a ser la llave primaria tenga un ID autoincrementable. Alteramos la tabla de los repartidores, las tiendas, los pedidos y los productos. Y le añadimos la llave primaria al dato ID. Ahora bien, ¿para qué sirve la llave primaria? Bueno, la llave primaria tiene dos propósitos principales. En primer lugar, garantiza que no haya filas duplicadas en una tabla, lo que ayuda a mantener la integridad de los datos. En segundo lugar, la llave primaria se utiliza para establecer relaciones entre diferentes tablas, y es aquí donde entra en juego la llave foránea. Una llave foránea es un campo en una tabla que se relaciona con la llave primaria de otra tabla. Veamos como tal el ejemplo práctico. Se dijo anteriormente que los pedidos incluyen información sobre el cliente, la tienda, el repartidor, el precio, la ubicación de los 3 usuarios y la fecha del pedido. Sin embargo, si esta tabla guardara a los clientes por su nombre o a los repartidores, podría haber diferentes clientes con mismos nombres. En cambio, si se identifican por ID, sería posible saber a qué usuario nos referimos. En este caso, ya no sería necesario el precio, puesto que al relacionar un producto con el pedido, se puede acceder a la información del producto, y ya no sería necesaria la ubicación, porque se puede acceder a la ubicación del cliente, por ejemplo, a través del identificador. Esa columna que relaciona una tabla con otra es la que se llama llave foránea. Así que vamos a borrar la tabla de los pedidos. Para ello, escribimos delete table pedidos y luego la creamos de nuevo. Hay las mismas dos formas de agregar una llave foránea, desde la creación de la tabla y con un comando alter. También es posible agregar esta llave en forma gráfica en algunos gestores de bases de datos SQL como MySQL. Veamos primero en el proceso de creación de la tabla. Creamos la tabla pedidos y vamos a tener el ID que va a ser autoincrementable, el cliente que va a ser una de nuestras llaves foráneas y va a ser de tipo entero. Es importante que sea el mismo tipo y el mismo tamaño de la llave primaria de la otra tabla. Producto, repartidor y la fecha. Añadimos una llave primaria que va a ser el ID y para agregar una llave foránea escribimos foreign key, la columna, references, la tabla a la cual vamos a referenciar y el campo de la tabla
que referenciamos, en este caso el ID. Hacemos lo mismo para el producto y para el repartidor. Ya hemos creado la relación entre ambas tablas. La otra forma es mediante el comando alter. Vamos a alterar la tabla de productos para crear la llave foránea para el campo de tienda de procedencia. Escribimos alter table, productos, añadir llave foránea, la columna va a ser tienda y la referencia va a ser la tabla tiendas en el campo del ID. De esta manera hemos agregado la llave foránea a la columna tienda en la tabla producto. Finalmente vamos a crear una llave foránea en la forma gráfica. En MySQL se puede buscar el esquemático de la base de datos en la pestaña de diseñador. Allí podemos crear una relación entre las bases de datos. Así que voy a eliminar la relación de la llave foránea de tienda y producto y vamos a crearla de nuevo. Seleccionamos primero la columna de la tabla a la cual le vamos a agregar la llave foránea. Luego seleccionamos la llave primaria de la tabla a la que queremos relacionar y ya tenemos las relaciones. ¿De qué sirve tener estas relaciones? Mediante estas relaciones se puede mantener una interrelación entre los datos, de tal forma que datos de una tabla se puedan usar en otras. También aparecen nuevos métodos para creación de tablas que relacionen datos, por ejemplo la cláusula join. Supongamos que vamos a crear una nueva tabla a partir de una consulta que relacione el nombre del cliente con el nombre del producto que realizó en un pedido. Para ello escribimos seleccionar de la tabla clientes el nombre, de la tabla productos el nombre y esto lo vamos a seleccionar de pedidos. Unimos con la tabla clientes y la tabla productos. Vamos a obtener esta nueva tabla que nos va a mostrar el nombre del cliente y el nombre del producto. Inclusive podemos añadir una condición que involucre cualquiera de las tres tablas, en este caso la misma tabla de pedidos, así que vamos a traer los pedidos del mes de febrero. Añadimos la condición where de la tabla pedidos, la fecha esté entre el 1 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2023. Y nos aparecerá una tabla únicamente con los datos que estén dentro de esa condición. Gracias por ver este video, espero que hayas podido comprender estos conceptos de SQL.